con el auspicio de LRP de las pymes Came.cl. Presentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a 24 AM en este día miércoles, después de días bien informativos, bien noticiosos de lo que pasó el día de ayer con la visita de la ministra del Interior, Isquia Siches, a la Araucanía. Ha habido hartas reacciones. La violencia no nos va a detener, es parte de lo que ha dicho la ministra, quien dice que el diseño original del gobierno se mantiene y que sigue abierto el camino del diálogo y la paz. Estamos ahí revisando imágenes de lo que fue este recibimiento con disparos cuando la ministra, junto a una comitiva, se disponían a ingresar en la comunidad de Temucuicui. Esto finalmente los hizo retroceder. Tuvo que ser llevada hasta el retén de Ercilla y en ese lugar puesta en refugio. Recordemos que ella se iba a reunir con la familia Catrillanca, con el papá de Camilo Catrillanca, asesinado el 2018, Marcelo Catrillanca, quien al llegar a ese retén, antes de reunirse finalmente con la ministra, dice que hubo improvisación, que esta visita fue demasiado rápido, algo que contrastó, eso sí, con lo que se dijo desde el gobierno, que aseguró que esto se había planificado de buena manera. Vamos a revisar algunas reacciones de lo que dejó esta situación grave el día de ayer en la macrozona sur. Este gobierno va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para buscar soluciones políticas, pero aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia grupos como presos políticos mapuches, están muy equivocados. Parece que es muy poco estratégico y espero que aquellos grupos que hoy día creen que venimos con más de lo mismo, a hacer más de lo mismo a este territorio, los vengo a invitar a que conozcan nuestra propuesta, a que quizá empiecen a ver resultados y en el caso nos interesaba reunirnos con víctimas de la violencia de todos los sectores. En esa línea se contactaron con Marcelo y Marcelo pensó que era muy bueno ir a su casa. Y habiendo conversado, analizando el tema de los riesgos, se acordó ir, hubo una avanzada que allá había ido al territorio y lamentablemente ocurrió esto. Bien, algo que ha abierto críticas también, incluso desde el oficialismo, la diputada comunista Carol Cariola, diciendo que aquí claramente hubo cosas que no se previeron, apuntando a cómo se organizó una visita a un lugar tan complejo como la comunidad de Temucuicui, donde básicamente no entra nadie, donde no se pudo hacer un censo, donde ha habido otros hechos de este tipo que han terminado peor. Afortunadamente ayer nadie termina herido y nadie termina con ningún tipo de problema. Esto ha revivido la polémica, incluso con parlamentarios oficialistas que piden que el gobierno pueda revisar la decisión que ya está tomada de no extender el estado de excepción en la macrozona sur, algo que el gobierno ayer descarta. Dicen que sigue el diseño original, que se va a levantar esa medida y que nadie los va a amedrentar. Se encontraron algunos lienzos, incluso alusivos a la propia ministra, que le decían que no va a haber diálogo mientras existan presos mapuches. Dijo el gobierno que sabían que no iba a ser fácil dialogar, pero que van a insistir en esa vía y que el itinerario se mantiene tal cual, intacto. Y en otras noticias, y en medio de las celebraciones, tanto fuera como dentro del ex Congreso Nacional, fue aprobado con más de 2/3, o sea, 108 votos de los constituyentes, que votaron a favor de garantizar la futura la Carta Magna de la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta que se someterá al plebiscito de salida consta que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural. El artículo especifica además que todas las personas son titulares de derechos sexuales y reproductivos, lo que comprende el derecho de decidir de forma libre y autónoma e informada, por supuesto, sobre su propio cuerpo. Si bien el artículo pasa directamente al borrador de la nueva Constitución, será la ley quien fijará su implementación y límites que tendrá para su implementación. Escuchemos las reacciones de las convencionales ante la aprobación del aborto en el borrador de la nueva Constitución. Compañeras, cumplimos. Hoy la Convención Constitucional pasa al texto borrador la consagración de los derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano fundamental que va a permitir, entre otras cosas, la despenalización del aborto. Hay mucha gente celebrando, lo que me parece una lástima. Lo que se ha aprobado es el aborto libre, sin ningún límite, sin ninguna restricción. Una pena para Chile y para la vida del que está por nacer.
Bien, pues sí, va a tener que ser la ley finalmente la que determine cuáles son los límites, hasta dónde, hasta qué nivel de avance de un embarazo se podría realizar, por ejemplo, un aborto. Va a ser el legislador, un legislador que también está, digamos, todavía en veremos, porque en esta nueva Constitución también se está definiendo cómo va a ser, por ejemplo, nuestro futuro Parlamento. Claro que... Vamos a otra información, 6:35. Ayer una sorpresiva lluvia que causó bastante caos en la ciudad de Calama y en toda la provincia de Loa. Sorpresiva porque se había dicho que iba a haber tormentas eléctricas, incluso la posibilidad de nieve y lluvia, pero en zonas precordilleranas y cordilleranas. Esto finalmente bajó hasta la ciudad, generando eso que estamos viendo ahí en imágenes, que fue una situación de emergencia en el aeropuerto en Loa, porque el techo cedió ante la gran cantidad de agua, ante el peso del agua, y finalmente ahí las personas tuvieron que intentar buscar refugio. Se tuvo que tratar de cubrir esto con nylon, que es básicamente la forma en que se pudo enfrentar esta emergencia. Son construcciones que no están demasiado preparadas para la lluvia, por lo tanto esto generó bastantes estragos. Vamos a estar conversando con Iván Torres, preguntarle si esto sigue, si ya amainó, si es normal para la época esta cantidad de lluvia que ha caído el día de ayer en la provincia del Loa. Claro que sí, 6:36, 27 grados se pronostican para el día de hoy. Aquí en la capital nosotros vamos a hacer un pequeño alto y ya regresamos con más informaciones aquí en 24 AM. La calle y tomamos contacto de inmediato con Fabián Collado, quien nos tiene las últimas informaciones policiales de la jornada. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla Carola. Vamos a revisar información que tiene muy preocupada a los vecinos de la comuna de Los Espejos. Fíjense que lleva más de 2 días sintiendo fuertes ráfagas de disparo con armas de grueso calibre, también diversos fuegos artificiales. Se trata de un velorio de alto riesgo. Un sujeto fue asesinado durante el sábado de la semana pasada debido a un ajuste de cuenta entre bandas rivales. Y esto es el verdadero infierno que han tenido que vivir los vecinos de la comuna de Los Espejos. Escuchemos. Aquí estamos todos, malditos hijos de puta. ¡Unos peligrosos! Las imágenes corresponden a la intersección de calle Tucana con Júpiter. Es en las inmediaciones durante el sábado pasado que un sujeto estaba deambulando por el sector y habría sido acribillado por una banda rival. Todo esto habría tenido varios antecedentes en el tintero, por ejemplo, tráfico de drogas, narcotráfico. Es parte de lo que está investigando la Fiscalía Metropolitana Sur. Pues bien, ya fue retirado por los familiares, por los seres queridos, los restos sin vida de este hombre, el cual fue derivado del servicio médico legal para poder ser velado por sus amigos o por sus más cercanos. Esto ha generado toda una batahola de inconvenientes e incluso se han tenido que suspender las clases en algunos colegios aledaños, según las redes sociales, lo que ha podido escribir la propia alcaldesa de la comuna, producto de la presencia de estos sujetos. El control de orden público de Carabineros, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Uniformada estuvo monitoreando esta situación. No intervino en un 100% porque ustedes están viendo que los que protagonizan estas imágenes estaban con armas de grueso calibre, con metralletas derechamente disparando hacia diversos sectores. Afortunadamente, hasta este minuto no hay registro de personas heridas a raíz de estas balas que han lanzado estos involucrados, y vamos a revisar las declaraciones en voz de Carabineros. Han monitoreado a los asistentes de un velorio en la comuna de Los Espejos, a raíz del fallecimiento de un individuo el pasado fin de semana por un ajuste de cuentas. Personal de Carabineros ha debido intervenir en reiteradas ocasiones con la finalidad de resguardar la integridad física de los vecinos de la comuna de Los Espejos, toda vez que los asistentes han lanzado fuego de artificio y disparos al aire. Al momento no se registran personas detenidas. Ningún detenido. Esto ha puesto muy intranquilos
a los vecinos de la comuna de Los Pejos, lo que lógicamente llama a la preocupación y también a la alerta. Hay muchas personas que no pueden estar al interior de sus casas debido a estos delincuentes que están percutando disparos constantemente. Ya llevan 2 días. Esto debería concluir la jornada de hoy, pero no hay ningún detenido en medio de este caso, donde comúnmente terminamos informando de balas perdidas o balas locas, cosa que ojalá no sea en esta situación que ustedes están viendo en pantalla. Carla Carola. Bien, pues muchísimas gracias, Fabián. Impactante ponerse los zapatos de esos vecinos, da para pensar realmente lo que significa vivir con algo así al lado de tu casa, con estos disparos, con el temor, la posibilidad de una bala mal llamada loca. Obviamente que uno empatiza y que no haya detenidos realmente llama muchísimo la atención. Gracias, Fabián, que tengas un buen día. Nos vemos. Nos vemos. 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos a algo que pasó el día de ayer en el Congreso. Empieza a sobrevolar de alguna manera el fantasma de un quinto posible retiro de fondos de pensiones, porque un grupo de diputados transversal ha presentado un proyecto de reforma constitucional en este sentido. Es algo que ya genera polémica y que ha generado también opinión desde el gobierno, que le cierra la puerta a esta posibilidad. Les cuento que voy camino al Congreso a mi primer día oficial. Este pueblo no se ahoga con marullo. Cada uno con su propio estilo y utilizando sus redes sociales. Así vivieron algunos de los 90 nuevos diputados su primer día de trabajo en el Congreso. Una situación similar a la que se vivió en el Senado. Buscaron sus puestos, se saludaron y se pusieron al día. En total, son 22 los nuevos senadores que llegan a legislar, entre ellos 12 que vienen desde la Cámara de Diputados. Primera jornada para ambas cámaras, en donde un tema rápidamente se tomó la agenda. Quinto retiro, quinto retiro. Un nuevo retiro de fondos previsionales cada vez toma más fuerza en el Congreso. Un grupo de parlamentarios ingresó un nuevo proyecto de reforma constitucional que permitiría otro giro desde las AFP y que se suma a los otros 2 proyectos presentados por los parlamentarios Pamela Giles y Jorge Durán. Este es un proyecto muy necesario para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y como dice la canción, yo le diría a los compañeros que están en el gobierno hoy día, para el pueblo, lo que es del pueblo. Y esta es plata del pueblo. Iniciativa que genera otra vez controversia, sobre todo en el Senado. El gobierno le ha cerrado la puerta al quinto retiro. Yo comparto esa posición. Nunca me gustaron los retiros. Creo que es una política social muy retrógrada. Y justamente, el gobierno ha tomado una clara postura respecto a la posibilidad de un nuevo retiro. Ha sido el propio presidente de la República quien ha rechazado esta posibilidad, asegurando que a veces su rol es decir cosas impopulares. Tenemos una situación de inflación que un nuevo retiro solo potenciaría y por lo tanto haría más pobre a las personas. Un nuevo retiro sería un espejismo. Nosotros estamos trabajando para que primero todas las personas, sobre todo las mujeres que han perdido mucho terreno en materia laboral, puedan tener y recuperar esos empleos y también poder focalizar nuestros esfuerzos en cambiar el sistema de pensiones para que los trabajadores y trabajadoras no tengan que salvarse con sus propios recursos. Sin embargo, a pesar de esta postura, algunos parlamentarios insisten. Utilice ese poder en beneficio de nuestro pueblo, que lo que espera es un quinto retiro. Fue la arenga de la diputada Pamela Giles, luego que Carol Cariola fuera elegida como presidenta de la Comisión de Constitución, uno de los órganos clave dentro del Congreso para avanzar en un quinto retiro. Nosotros como Parlamento no somos un buzón y tenemos que ser capaces también de darle tramitación a los proyectos que son mociones legislativas. No tengo veto para ningún proyecto de ley. Creo que es muy importante que los proyectos y mociones legislativas sean tramitadas. Una discusión que trae nuevamente a la palestra la posibilidad de un nuevo retiro de fondos, con presiones desde el Congreso hacia el gobierno, que le cerró la puerta, asegurando que busca nuevas alternativas para dar apoyo económico a las familias chilenas. Deportes. Ya me estoy acomodando, 6:50 para recibir a Andrés Mitchell, que nos va a hablar del deporte, pero ¿viste la luna en la mañana? La vi. Porque yo vi la luna, pero no vi ni una otra estrella. Igual me pasó en el partido que vamos a comenzar a comentar. ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está todo lo que tiene que ocurrir en la Champions? Andrés, buenos días. Muy buenos días, Caro, Carla, a todos en sus hogares. Y claro, la Champions League se queda sin las 2 estrellas que han dominado el fútbol mundial al menos la última década, como es Lionel Messi, que quedó eliminado junto al PSG la semana pasada, y la tarde de ayer
Ese hombre que veíamos en pantalla, Cristiano Ronaldo, también quedó fuera a manos, al parecer, de estas dos grandes estrellas que, como tú decías, no la estamos viendo. No la estamos viendo por el momento. Vamos, Andrés, te invito a hacer una pequeña pausa, pero mira, al regreso vamos a conocer cómo ha sido la visita de la mamá de Ben Britton a nuestro país y el regalo con el que se encontró. 6:51, regresamos con esto y muchísimo más aquí en 24. Ya continuamos nuestra conversación con Andrés Mitchell, de quien estamos viendo aquí. Se llama Ana María, es la mamá de Ben Britton, que está de visita en nuestro país en medio de todo lo que necesitamos hablar de lo que está ocurriendo con el jugador, Andrés. Tal cual, porque hay polémica con Ben. ¿Qué va a pasar? Porque en definitiva ahí está este tire y afloje entre su club, el Blackburn Rovers, y la selección chilena. Recordar que Ben se lesionó hace un par de semanas atrás y el jugador aún no está recuperado 100%. Entonces el club está pidiéndole a la selección que espere, que aguante un poco la recuperación de Ben, pero sabemos el apremio que tiene Martín Lasarte y la selección chilena de cara a lo que va a ser esta última fecha clasificatoria. ¿Te parece si vemos la siguiente nota? Ya, vamos. La relación entre la ANFP Blackburn Rovers siempre ha sido tensa. Desde que Ben Britton decidió defender a Chile, este señor llamado Tony Mowbray, el técnico de Big Ben en Inglaterra, se ha convertido en el primer enemigo de la Roja. Estamos en contacto a diario con la Federación Chilena con respecto a Ben. Ben Brereton Diaz for any length of time. 14 de febrero fue el día donde se confirmaba que la tensión entre Blackburn y la Roja sería fuerte. Britton se lesionaba y el escenario para la doble fecha sería complejo. Vemos estas imágenes que son preocupantes. Se resintió la impresión que tenemos del tobillo izquierdo. Esperemos que llegue a hacer fútbol antes de venir a la selección. Si no está listo para el 21 de marzo, estoy seguro de que Ben les informará por sí mismo que no se siente capaz de jugar. En Inglaterra derechamente no quieren que Ben viaje a Chile, ellos prefieren que se recupere completamente en Reino Unido. Pero Lasarte hizo oídos sordos e igualmente lo nominó el cuadro inglés. Reaccionó de inmediato. Aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación. Cada entrenador tiene las políticas y las visiones muy subjetivas. Mientras Ben está en esta encrucijada en Inglaterra, su madre está en Chile. Me compré el pasaje, le dije que la primera cosa que iba a hacer era ir a Penco a conocer su estatuita de madera que hicieron y muy lindo y es un privilegio, fíjate, y un honor. Hasta Penco llegó Andrea Díaz, la madre de Ben, orgullosa por los logros de su hijo, el mismo que prefirió defender la patria de ella, la felicidad de una madre que fue a ver este homenaje en Penco. Sí, está súper contento, tiene muchas ganas de venir a conocer, así que si Dios quiere podrá venir a ver a su estatua. Esa cara de Andrea es de total orgullo. Aprovechó de recorrer el Museo de Penco, la casa de sus abuelos y, claro, la estatua de madera de su hijo Ben. Y muy emocionada. Así que muchas gracias, todo muy lindo. La madre de Britton en Penco, disfrutando lo que ha logrado su hijo en poco tiempo defendiendo a Chile. Mientras tanto, Ben, desde Inglaterra, es protagonista de un nuevo cruce entre la selección y Blackburn Rovers. Ahí está, dos cosas. Una, lindo homenaje ahí para Ben. Y dos, si te damos la moneda, aquí, ¿juega o no juega? ¿Se viene o no se viene? Hay una grande decisión, pero yo creo que Ben va a querer jugar porque Ben sabe también lo que se está jugando la selección chilena y me parece que él a su corta edad también quiere jugar un mundial, quiere buscar la clasificación y también ha sentido bastante la camiseta, así que yo creo que Ben va a jugar. Ok, lo voy a dejar anotado aquí en mi libro. Sí, anotemos. Y mira, vamos al siguiente tema que no es muy agradable. Esto es mira, estos son hechos deportivos que a uno no le gustaría mostrar porque la actividad deportiva se trata de competencia, ganadores, pero esto es realmente una batalla campal que se vivió en Marruecos, 160 heridos. Realmente muy triste lo que se vive cuando estos hechos delictuales se toma el deporte, los mal llamados hinchas, porque esta gente no son hinchas, se toman los campos de juego y comienzan a hacer de las suyas.
Son imágenes que nos llegan desde Marruecos, como te decía, y son imágenes que realmente dan pena. A los que nos gusta el deporte, a los que vivimos y sentimos el deporte, no nos agrada nada esto. 160 heridos más. Así decirle. O sea, un espectáculo que jamás quisiéramos ver, sobre todo porque se supone que el deporte, el fútbol, siempre va a ser algo que aglutine a la familia y que invite, por supuesto. Andrés Mitchell, que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Voy a cruzar los dedos para que vean llegue y juegue. Muchas gracias, Caro. Nos vemos. 7:02. Vamos a ir rápidamente al tiempo y con estas imágenes que nos han sorprendido. Miren. Bien, ahí estamos revisando lo que pasó ayer en Calama. Ya estamos junto a Iván Torres, que había anunciado esto, las precipitaciones. Habíamos hablado de tormentas, incluso de nieve en precordillera y cordillera, pero también con esta posibilidad para el plano, para la ciudad. Iván, ¿qué pasó? Porque ahí vemos que hubo harto daño. Este es el aeropuerto en Loa, donde finalmente el techo colapsó por el peso del agua. Sí, ¿qué tal? Buen día. Lo que pasa fundamentalmente es la cantidad de milímetros de agua por hora. Algunas estaciones, especialmente el aeropuerto de Calama, la Dirección de Aeronáutica o Dirección Meteorológica, reportó 1,2 milímetros en menos de una hora. Sin embargo, en sectores aledaños al aeropuerto, algunos sectores de Calama que tienen estaciones, reportaron 7,6 milímetros en una hora, que es mucha agua. El problema fundamental de los anegamientos de los edificios está basado fundamentalmente en el ancho que tienen las canaletas. Ya, o sea, canaletas que se quedan cortas para esta cantidad de agua. Así Ahora, es. ¿esta cantidad de agua es inédita, es inusual o es algo que ha pasado otros veranos? Ha pasado en algunos sectores, probablemente no ahí mismo, pero sí en algunos sectores del norte que hemos tenido incluso inundaciones muy grandes, San Pedro de Atacama, con algunas viviendas dañadas. Pero lo que yo me detengo un par de minutos es que la gente que está construyendo en el norte tiene que, desde hace muchos años, estoy diciendo, tomar en consideración la cantidad de milímetros por hora que caen para poder tener un buen sistema de evacuación de agua, Claro, si no van a colapsar. A uno le llama la atención porque esto lo hemos visto incluso más en verano, en pleno verano, digamos, con el invierno antiplánico, que muchas veces pasa aquí y en otros lugares que cae lluvia con fuerza y que deja estragos. No sé si en esta época es normal, pero claro, cuando sea se necesitan construcciones preparadas. Desde diciembre y hasta marzo están las lluvias altiplánicas. Hasta marzo. O sea, esto es parte del invierno Es parte del invierno, sí. Ya. Invierno entre comillas. Ahora, esto no es un problema tan solo del norte, esto también ha sucedido en Santiago. Hemos tenido algunos, yo me recuerdo hace muchos años la construcción de un primer mall, llegaron los ingenieros, nos pidieron a nosotros como Dirección Meteorológica, y yo trabajaba ahí, la cantidad de agua en una hora. Yo les dije hay que tomar en consideración tantos años, no muy caro. Tomaron 10 años. Llovió más de lo que correspondía a esos 10 años, se inundó ese mall, no lo vamos a nombrar obviamente, tuvieron que volver los ingenieros y reestudiar justamente el sistema de evacuación. Y al final sale el doble. Salió el doble, No tiene ningún sentido, eso así no es. tiene nada de Y hoy visión. fundamentalmente continúa también la actividad con precipitaciones en la región de Antofagasta al interior. Para Calama la posibilidad es escasa, prácticamente O sea, nula. ya no debería seguir lloviendo Pero con ahí, esta fuerza. pero sin embargo en San Pedro de Atacama y en Ollagüe sí hay precipitaciones, incluso con tormenta eléctrica. También se esperan precipitaciones el día de hoy acá en la región de Atacama. Ya. Vale decir, en el borde costero, con precipitaciones también precordillera. Para Copiapó fundamentalmente no hay precipitaciones, pero sí en el borde costero de esta región algunas precipitaciones. También en la región de Arica, Parinacota, al interior, también en la región de Tarapacá, al interior, no así en la costa. Ya, Una oye, situación Iván, que va a estar presente el día de hoy. Te quiero preguntar porque también hubo un hecho en Perú, en la región de La Libertad, donde hubo un deslizamiento importantísimo de tierra. Hay entre 60 y 80 casas sepultadas, se habla de 7 personas desaparecidas. ¿A qué responde este fenómeno? ¿Es algo similar? Dos cosas. Precipitaciones muy intensas, no tienen una relación con el lluvia estival, pero sí con lluvias muy intensas en ese sector que ocurrieron fundamentalmente el fin de semana. Ahora, están muy mal emplazadas esas casas y esos edificios ahí. Este sector es un sector minero, ¿ya? Y donde se ubica mucha gente, tiene aproximadamente 3.000 habitantes y se encuentra también a 3.000 metros de altitud. Por lo tanto, las lluvias son intensas en el sector de la precordillera y cordillera de esa área. Y en las laderas de cerro siempre hay como estos deslizamientos. Ahí se puede observar que hay una ladera de cerro con vegetación. Es impactante, Iván. Y O sea, obviamente se cae el cerro. Claro, están construyendo o ya se han construido en ese sector edificios incluso que han quedado atrapados justamente por este derrumbe. Y mira cómo se lleva todo a su paso. Lamentablemente que corre las casas, básicamente. Así es, que ocurrió por la gran cantidad de agua. Llegan en algunos minutos
es tanta la cantidad que la tierra no la puede absorber. Y comienza entonces a producirse estos deslizamientos. Ya, un abrazo a nuestros vecinos también. Ojalá que puedan encontrar a las personas que siguen desaparecidas y recuperar o ayudar a las personas que han perdido su casa. Se habla de 70 por lo menos viviendas dañadas. Sí, no, por eso te digo, entre 60 y 80 casas sepultadas por el barro, por el lodo, y se habla de 7 desaparecidos. Sí, ahí uno puede ver que está con cielo claro. Eso significa que el fenómeno de precipitación ocurrió el fin de semana y después ya no puede la tierra seguir absorbiendo agua y colapsa. Es un sector minero, son minas de oro las que hay en esa área. Iván, vamos al pronóstico del tiempo para hoy. ¿Baja la temperatura? Usted nos había dicho que el día venía un respiro. Sí, baja la temperatura porque tenemos advección. Advección es el movimiento de una masa de aire, vale decir, desde nubes de la costa hacia el interior, cosa que está ocurriendo. De hecho, aquí se observan estas nubecitas blancas. Esta es la región metropolitana. Gran parte de la región metropolitana tiene neblina, algunos bancos de niebla y nubes bajas. El centro de Santiago está nublado, el sector de la precordillera está despejado. Las nubes también han llegado hasta la región de O'Higgins, parte de la región del Maule y también la región de Ñuble. Y hacia el sur se observa un sistema frontal que va a dejar precipitaciones y viento bastante fuerte también en Magallanes. Ya. Vamos de inmediato a revisar el detalle del pronóstico para la capital, con cielo nublado gran parte de la región metropolitana, especialmente el centro y el sector poniente. Esperamos sí que disipe en el transcurso de la jornada para registrarse una máxima de 27 grados, yo creo que hasta cerca de las 4 de la tarde. Y agradable. La mañana está bastante rica para los que no somos tan veranistas. Esto es más otoñal. Esto es más otoñal ya, sí. Bueno, ya vamos a seguir después con temperaturas altas de nuevo. Vamos a volver a los 30 en los próximos días. 27 grados, cielo nublado variando a despejado. Vamos de inmediato con detalle del pronóstico a todo el país. Comenzamos por la zona norte de Arica, Iquique, Antofagasta. Y en realidad aquí hay un error exclusivamente de computación, pero esto va a estar con cielos prácticamente despejados. Hay un error en el programa. ¿Cómo es la cosa? Hay un error en el programa. Esto no es real, esto es un problema. ¿De quién es la responsabilidad? Del programa, es un programa automático. Porque el pronóstico lo hago yo y lo dejé sin lluvia. Es fácil, echarle la culpa al robot. Para algo que sirvan los robots. Sí, la verdad el robot se equivocó. Pero espérate, debería estar entonces soleado, debería estar nublado. Soleado. Esto correspondía al día de ayer. Es un error. Esto correspondía al día de ayer en la noche. Y obviamente el pronóstico lo hago yo. Yo lo dejé sin lluvia, así que, señoras y señores, yo te hago esta información. Oye, y les digo que esto va a estar... Arroba televisivamente nos va a poner exactamente, ahí va a estar con cielo despejado, tanto Arica, Iquique, Antofagasta. Las temperaturas son muy similares. En Copiapó, incluso con nubes parciales. La Cedenso sí está llena. Ya, pase a la siguiente. Vamos a la página siguiente, por favor, para salir de este bochorno. Sí. Valparaíso muy nuboso el día de hoy, sí, muy nuboso. Algunos quiebros ocasional de la nubosidad. En Rancagua, Talca, Chillán, con nubes matinales, después queda con cielos prácticamente despejados y parcial en Concepción con 19 grados. Un poquito más al sur. La región de la Araucanía va a estar con... Esto es de ayer, así que yo les voy a contar cómo va a estar el tiempo. Olvidémonos de la gráfica. Hoy día Temuco va a estar con cielo nublado. Sin embargo, al interior, en Pucón se esperan precipitaciones en la tarde o hacia fines del día, también en Puerto Saavedra. Si seguimos avanzando, llegamos hasta la región de Los Ríos, donde esperamos precipitaciones, pero en la noche en Valdivia. Durante el día solamente nubes. Osorno también con precipitaciones, pero en la noche. Sin embargo, en Puerto Montt va a estar con precipitaciones desde ya y también en Quillón. Un poquito más al sur, la región de Aysén, también con precipitaciones, chubascos, principalmente en Coyhaique, Chile Chico también con precipitaciones. Puerto Natales va a estar parcial con chubasco. Punta Arenas va a estar con precipitaciones durante toda la jornada y también Puerto Williams. Les voy a resumir porque esta situación está toda perdida. Llamen al programador. Al programador de esto. De esto, exactamente. Pero yo lo voy a repetir para que quede claro. Para salir de este bochorno. La zona norte con cielo despejado en la costa, al interior con precipitación en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, especialmente con tormenta eléctrica en la tarde en el sector de San Pedro de Atacama. Aquí podemos ver el pronóstico. Y por supuesto sí acá sí, la región de Coquimbo está nublada, va a quedar con escasas nubes. El interior soleado, Valparaíso, esta área nublada durante gran parte del día, quiebre ocasional de la nubosidad. En la región de O'Higgins con nubes matinales, después queda despejado. También la región del Maule va a despejar, algunas nubes dispersas, prácticamente despejado en Ñuble. También, por supuesto, con nubes durante gran parte de la jornada. Finalmente queda parcial la región del Biobío, especialmente Concepción. En Temuco se esperan precipitaciones, pero en la noche al interior, mientras tanto en los valles se va a mantener con nubes. Desde la Araucanía, obviamente por el sector peculiar con lluvia, Los Ríos en la noche, Osorno con precipitaciones a fines del día, Puerto Montt con precipitaciones durante esta jornada. También incluye, por supuesto, la isla Grande Chiloé, Chaitén también, la región de Aysén con precipitaciones,
también, por supuesto, la región de Magallanes con precipitaciones. Y Iván. con esa información, yo me retiro rápidamente. No, espéreme. Espéreme, ¿Cómo? yo ¿Sí? lo felicito. Hágame así porque estamos en pandemia, le daría la mano, pero yo lo felicito porque esto fue una prueba. Usted tuvo que improvisar todo al final. Era una prueba para usted, para demostrar que usted no depende de una gráfica, no depende de un computador. Está todo en su cabeza, en su sapiencia. Y yo también sé que mucha gente no nos puede ver y no escucha, así que ya sabes, Santiago, nublado, pero va a despejar. Ahora sí me puedo retirar tranquilo, igual con algo de vergüenza. Que le vaya bien, Iván, un buen día. Ya. Pasemos el bache. Ay, pasemos esto y vamos rápidamente. Ojalá que aquí todo funcione. Yo revisé mi material antes de entrar. Mira, primero Nico Soto, bienvenido con el dato que estoy esperando para el día de hoy, pero vamos a hacer la prueba de fuego a ver si las gráficas están buenas. Crucemos los dedos. A ver, vamos. Vamos que se puede. Tengo un dato muy importante, sobre todo a los conductores, mucha atención porque queda un poco más de 2 semanas para renovar el permiso de circulación, obviamente necesario para poder circular por todo nuestro país. Ojo que este plazo sí rige para vehículos livianos y motocicletas, porque los taxis y los buses tienen hasta mayo para poder hacer este trámite y los vehículos de carga hasta septiembre. Caro, ¿qué necesito para poder pagar este permiso? Tener pagado obviamente el permiso de circulación del año anterior. No tener multas impagas también, haber comprado el seguro obligatorio de accidentes personales, el llamado SWAP, y también tener la revisión técnica al día. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto va a salir el permiso de circulación este año? Va a depender del modelo, obviamente, de cada vehículo. Y para eso, el Servicio de Descuentos Internos tiene habilitado en su página web una alternativa que pasamos a revisar de inmediato acá en nuestro planar en el estudio, porque es en la página web... Bien? Esta está bien. En la página del Servicio de Descuentos Internos, en la parte inferior, hay una opción que se llama Tasación de Vehículos 2022. Esta opción te permite entonces ingresar a una siguiente página. Ustedes presionan entonces en la parte destacada, que es Tasación de Vehículos 2022, y se habilita una nueva página dentro de este sitio web del Servicio de Impuestos Internos, que es esta. Dentro de su menú inferior está esta opción en el centro, Consultar tasación de vehículos. Usted presiona ahí y se va a desplegar una nueva página, ingresa una clave para poder identificarlo y así se habilita este sitio, que es la página donde uno puede obviamente revisar cuánto es el precio que uno debería pagar según el modelo del vehículo. ¿Solo con el modelo o relacionado con tu patente? También lo puede revisar con la patente, pero por ejemplo está la opción de las características del vehículo. Si uno no se maneja tan bien en ese sentido, puede elegir si es un vehículo liviano, una moto, un vehículo pesado. En este caso vamos a hacer un ejemplo con uno liviano, que es el que corre para estas fechas. Como el tuyo. Exacto. Y uno ingresa ahí el tipo de vehículo, la marca del vehículo, el modelo, la versión, el año y una serie de datos para que pueda desplegarse entonces la búsqueda rápida para conocer cuánto debiese pagar para obtener entonces el permiso de circulación. Súper rápido, paso a paso, muy simple dentro de la página del Servicio de Impuestos Internos para que lo puedan revisar y ahí tener la opción de saber cuánto van a pagar por este permiso. Buenísimo. Y no hacerlo a última hora. Vayan para que no existan aglomeraciones y lo pueden hacer a través de internet. Mejor, más expedito. Está todo relacionado también con el permiso de circulación. Nico Soto, muchas gracias por la información, por este dato útil a esta hora de la mañana. Que esté muy bien. Bien, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un tema relevante que está marcando la agenda también. Ayer, en el Pleno de la Convención Constitucional, se aprobó el derecho al aborto por ahora sin restricciones, sin limitantes. Esto ya es parte del borrador de la nueva Constitución. Vamos con Daniela González para conocer lo que quedó en este texto, las reacciones también, porque este no es un tema exento de polémica. ¿Cómo estás, Dani? Muy buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Sí, muy buenos días. Entre lágrimas, emoción, aplausos. Se aprobó el día de ayer 2 de los 3 incisos que establece en definitiva la despenalización del aborto o el camino a esa despenalización en definitiva. 2 de los 3 incisos alcanzaron el quórum definitivo para el artículo 16 que consagra los derechos sexuales y reproductivos en el informe de Comisión de Derechos Fundamentales. El tercer inciso no alcanzó el quórum necesario, pero los otros 2 contaron con 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. En definitiva, lo que se establece es el camino a la despenalización del aborto para que quede establecido en el borrador de la nueva Constitución. Vamos a revisar el inciso más importante o el que quizás consagra el tema del que estamos hablando. El inciso número 2 del artículo 16, que dice, en definitiva, y lo cito:
se establece la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, asegurando a todas las personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios, protegidos y sin discriminación. Ese fue uno de los 2 incisos aprobados el día de ayer y el que ha generado, por supuesto, debate, aunque hubo una mayoría de convencionales constituyentes que votaron a favor. También hay un grupo en contra, principalmente los convencionales de Chile Vamos, que señalan que no hay parámetros que hoy día establezcan las condiciones para la interrupción del embarazo. Esas críticas, por supuesto, existieron y también algunos grupos que alababan esta decisión que consagra un camino por el que el movimiento feminista ha venido luchando hace ya varios meses. Revisemos inmediatamente declaraciones a favor y en contra de esta votación. Compañeras, cumplimos. Hoy la Convención Constitucional pasa al texto borrador la consagración de los derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano fundamental que va a permitir, entre otras cosas, la despenalización del aborto. Hay mucha gente celebrando, lo que me parece una lástima. Lo que se ha aprobado es el aborto libre, sin ningún límite, sin ninguna restricción. Una pena para Chile y para la vida del que está por nacer. Claro, de hecho hubo una vigilia el día de ayer a las afueras del ex Congreso Nacional de mujeres esperando saber esta votación, que en definitiva alcanzó el quórum necesario en 2 de los 3 incisos. ¿Qué es lo que viene ahora? Esto quedará escrito en el borrador de la nueva Constitución, que tiene que votarse. Todavía falta que se apruebe o se rechace lo que está estableciendo ahora los convencionales constituyentes de cara a la nueva Constitución, que se votará en un plebiscito obligatorio. Allí una de las normas o uno de los artículos que va a quedar establecido es precisamente este, que tiene relación con los derechos sexuales y reproductivos, basados en el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, Carla Carol. Bien, pues sí, recordemos que las constituciones dan un marco finalmente de ciertos derechos que deben estar establecidos, de una organización además del Estado. Va a ser aquí el legislador el que va a tener que finalmente limitar esto, ponerle restricciones, bajar esto a la cotidianidad, a la realidad y eventualmente, si se aprueba y como se apruebe, implementarlo. Así que queda un camino todavía, pero esto queda consagrado en la Constitución y ya es parte del borrador de este nuevo texto constitucional para el que también la ciudadanía va a tener que manifestarse en unos meses más. Te agradecemos muchísimo este contacto, Dani, que tengas un muy buen día. Un muy buen día, Dani. Recordemos también que esta fue una de las principales demandas que hicieron los movimientos feministas para visibilizarlo públicamente. 7:19, vamos a hacer un alto en las noticias, vemos cómo amanece, cómo se mueve Santiago hasta hora de la mañana. Llegando ya el general director de Carabineros junto a otros representantes del alto mando de la institución, además de efectivos de la Policía de Investigaciones, para tener esta reunión de emergencia, más bien extraordinaria, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y claro, todo esto se produce en el día después de esta situación que vivió la ministra del Interior, Isquia Siches, en su primera visita a la región de la Araucanía, anunciada incluso desde antes que asumieran en el gobierno, porque dijeron que el camino del diálogo iba a ser la clave para poder conversar con todos los actores a propósito de la crisis que se vive en la macro zona sur. Pero lo cierto es que la intención era reunirse con la familia de Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros en 2018, y que habían hablado con Marcelo Catrillanca, con el papá del joven, que iban a reunirse en la casa de él, en la comunidad de Temocuycuy. Es ahí entonces, de camino a esta comunidad, cuando se encuentran con esto, un corte de ruta, un auto quemado, pero también estos disparos al aire, que de hecho la Fiscalía está investigando si efectivamente fueron al aire o no, porque se encontraron algunas vainas, así que están analizando el auto quemado y también cualquier antecedente que pueda servir para esta investigación de oficio, porque el gobierno no quiso tomar ningún tipo de acción legal. Pues bien, al encontrarse con esto, lo que hacen es devolverse rápidamente toda la caravana que iban medios de prensa, era encabezada por Marcelo Catrillanca, todos
todos tuvieron que devolverse muy rápido hasta la subcomisaría de Ercilla. Uno de los temas que de alguna manera ha sido criticado, dicen que acá no se tomaron los resguardos, que hubo una advertencia que la zona era peligrosa, que se debía ir con más contingente policial, pero la ministra Isquiasiches decidió ir en una van normal, no era un vehículo blindado, iba con su escolta, con algunos carabineros también de civil, podríamos decir, esta policía de personas importantes, pero no iba, por ejemplo, COP, que era los policías de control de orden público, tampoco del ejército, porque recordemos que están vigentes ahí a propósito del estado de excepción. Lo cierto es que fue una frustrada reunión entonces en la comunidad de Temucoicuy, pero no frustrada con el padre de Marcelo Catrillanca, porque finalmente esta se desarrolló en la municipalidad. Una visita entonces que de alguna manera al comienzo podríamos decir fue frustrada, pero que finalmente la ministra pudo reunirse con diferentes organizaciones, alcaldes, también representantes de víctimas de la violencia rural, algunos gremios también durante la tarde, hasta tarde, porque la verdad es que se vino bien avanzada la noche acá en la región metropolitana. En el Congreso también hubo reacciones, incluso la diputada Caro Cariola del Partido Comunista de alguna manera deslizó que la visita había sido improvisada. Lo mismo dijo Marcelo Catrillanca, que no se había avisado con tanta antelación como para preparar el escenario. Vamos a escuchar aquello. Este gobierno va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para buscar soluciones políticas, pero aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia grupos como presos políticos mapuches, están muy equivocados. Parece que es muy poco estratégico y espero que aquellos grupos que hoy día creen que venimos con más de lo mismo, a hacer más de lo mismo a este territorio, los vengo a invitar a que conozcan nuestra propuesta, a que quizá empiecen a ver resultados y en el caso nos interesaba reunirnos con víctimas de la violencia de todos los sectores. En esa línea se contactaron con Marcelo y Marcelo pensó que era muy bueno ir a su casa y habiendo conversado, analizando el tema de los riesgos, se acordó ir, hubo una avanzada que allá había ido al territorio y lamentablemente ocurrió esto. Bien, ahí la explicación de la ministra del Interior, Isquiasiches. Pame, démosle un poquitito de contexto. Es una señal bien relevante la que ha dado el gobierno, ir inmediatamente, una vez asumido, hasta la Araucanía, con un desafío importante por delante, porque a lo que fue la ministra, entre otras cosas, y varios anuncios que tienen que ver con medidas bien integrales, intersectoriales, con otros ministros, básicamente también es a preparar la desescalada del estado de excepción. Recordemos que el gobierno ya ha dicho que no va a pedir una nueva prórroga, esto va a estar vigente hasta el 26 de marzo, y después de ese día deberían salir, por ejemplo, los militares que están en la Araucanía y asumir la función de la seguridad solo las policías, algo que ya ayer con lo sucedido varios ponían en duda, desde incluso el oficialismo le pedían al gobierno reconsiderar esta decisión y a lo mejor sí ir extendiendo el estado de excepción, pero el gobierno ha dicho que se mantiene en su plan inicial y que el estado de excepción se baja y que efectivamente se desescala para llegar hasta ese punto. Sí, de hecho la misma ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, decía que esto no ocurrió, pero ocurrió en el marco del mismo estado de excepción, así que no había ninguna especie de garantía que extendiendo el estado de excepción finalmente este tipo de hechos no ocurrieran, porque finalmente lo que pasa con la ministra Isquiasiches y su comitiva, algunos parlamentarios incluso de la región, pero de oposición, dicen que le está pasando eso muchas veces a gran cantidad de personas, solo que ahora se visibiliza un poco más porque le pasó a la autoridad, pero tú hacías un punto que tiene que ver con este camino de diálogo que ha dicho la ministra Isquiasiches, el mismo presidente Boric desde un principio, y que no van a conversar con nadie que no esté por el camino de la paz. ¿Y por qué digo eso? Porque ayer se encontraron también algunos lienzos en el suelo a propósito de la visita. Dicen que no van a conversar mientras no haya liberación de los denominados presos políticos mapuches, e incluso en la CAM publican en sus redes sociales un mensaje en el que además aseguran que no van a conversar con el enemigo histórico, así que esos son antecedentes. Vamos a escuchar, yo les decía antes que en el Congreso hubo reacciones y vamos a escucharlas. Le quiero decir al presidente Boric que
Si termina con el estado de excepción, estas cosas son las que van a vivir la gente que está en la Araucanía, en los sectores rurales sobre todo. Si es que no se logra en estas 2 semanas levantar un proyecto policial alternativo que le dé seguridad a la gente, yo estaría por evaluar la mantención transitoria de los militares en la macrozona sur. Isquia, el que se acuesta con niños amanece mojado. Dese cuenta que en la Araucanía y en Arauco hay terrorismo. Terrorismo. La ministra Siches, tengo la plena convicción que siendo la mujer valiente que es, no se va a amedrentar con una situación como la que le tocó vivir. Pensó que le iban a recibir con mudai y con un asado de caballo. Eso no fue así. Con los terroristas no se negocia. Esto fortalece la interpelación que ha planteado el Partido Republicano. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a la señora Siches, a la ministra Siches, es por qué le quita la protección al resto de las personas, protección que ella utilizó para sentirse segura. La ministra se devolvió a Santiago porque tiene que estar en el Congreso a propósito del debate por la extensión del estado de excepción, pero en la macrozona norte, mientras que los 5 ministros que viajaron con ella siguen allá porque tienen distintas reuniones. Lo cierto es que después de lo ocurrido, la ministra fue clara. A nosotros vamos a volver, dijo, va a venir el subsecretario Monsalve y van a seguir yéndose allá porque el camino es el diálogo, aseguró la secretaria de Estado. Bien, pues Pame, vamos a estar muy atentos a este comité policial, a todo lo que se pueda emanar hoy día de esa reunión ahí en el Palacio de la Moneda, también a esta investigación que la Fiscalía ha comenzado de oficio, porque la verdad es que la ministra no interpuso una denuncia, pero la Fiscalía lo va a investigar. Uno se pregunta con qué herramientas y si va a poder efectivamente llegar a la verdad en una zona donde la verdad hay muchos atentados que han quedado en la impunidad, no se ha dado con los autores, es una zona muy complicada, insistimos, donde no es fácil entrar, donde el censo no pudo llegar, así que nos vamos a quedar atentos a aquello y también a cómo siga este proceso de diálogo. Ayer la ministra ya anunciaba, por ejemplo, una comisión de verdad. Hay algunas iniciativas también para intentar ir destrabando los nudos y generando ese diálogo que ojalá sea fructífero y que rinda sus frutos. Muchísimas gracias, Pamela, que tengas un muy buen día. Nos vemos. Buenos días. Nos vemos. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar cómo nos afecta a nuestro bolsillo, las proyecciones que tiene lo ocurrido entre Rusia y Ucrania, sobre todo en el alza de los precios de algunos insumos necesarios. Por ejemplo, el gas. Recordemos que Rusia es tiene la mayor reserva de gas del mundo, es el segundo mayor productor ya en Europa. El gas ha aumentado en 125% y Chile simplemente importa el 80% de lo que consumimos gas local. Voy a ir rápidamente a preguntar todo esto a Dani Linares. Probablemente ustedes también en su casa están preocupados porque se estima, Dani, que el gas podría subir 1.000 pesos. ¿Cuándo? ¿Va a subir más? Se lo vamos a preguntar de inmediato. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Afectación externa que se suma ya a lo que ocurre con el mercado del gas en nuestro país. El año pasado viene precedido de una serie de alzas. Vamos a conversar de aquel escenario junto a María Isabel González, que nos acompaña, gerente general de Energética Consultores. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Partir por ese punto, un escenario internacional que viene a complicar un poquito más el bolsillo en el caso del mercado del gas. Así es. O sea, lamentablemente en general los combustibles y en particular los petróleos, los derivados del petróleo se mueven, son bastante variables sus precios en el mercado internacional porque no dependen de los costos, sino que dependen de condiciones más bien políticas. Y el gas, al ser un combustible que puede reemplazar y reemplaza en muchos usos al petróleo, también ha sufrido esas fluctuaciones, aunque menos que los derivados del petróleo. Y la verdad es que con la situación que se está viviendo en Ucrania, Rusia abastece de gas a Europa en una proporción muy importante. Entonces los países europeos hoy día están optando por otras alternativas como recibir gas licuado de otras procedencias, igual como lo hacemos nosotros con el gas natural. Y el gas licuado de petróleo, que
en parte es un derivado del petróleo, también sufre las alzas, ¿no es cierto?, de los derivados del petróleo. Aquí para distinguir, ¿no es cierto?, el gas natural es el que llega por cañerías, que en general no está muy extendido en el país, y el gas natural de petróleo, el GLP, es el de los balones, ¿ya? Y el de los balones es el que aproximadamente el 70% de la población se abastece con él. Marisabel, cuando hablamos de esta situación en general, un contexto, ¿ya hay proyecciones del valor, digamos, de cuánto podría llegar a subir en este producto que es tan necesario, que hoy día el balón de 45 ronda los 70.000 pesos aproximadamente en varias regiones? Eso la verdad es que es súper difícil predecirlo, digamos, porque es como los precios del petróleo, digamos. Entonces, depende de... Como no depende de los costos, sino que depende de condiciones políticas, no es posible decir una proyección. Claro, la Agencia Internacional de Energía lo hace, pero tampoco en sus proyecciones están estas contingencias como la guerra en Ucrania, digamos. Entonces, es muy complejo poder proyectar. En ese sentido, ¿se hace necesario quizás alguna opción del ámbito interno que pueda frenar un poquito este costo, o bien estamos sujetos solamente a este vaivén internacional? Claro, no, la verdad es que existen en el país, ¿no es cierto?, fundamental, y han existido históricamente mecanismos de estabilización de estos precios. Hoy día está lo que se denomina el MEPCO, que solo aplica a los combustibles de uso en el transporte, ¿ya? Fundamentalmente porque opera sobre el impuesto específico a los combustibles, ¿ya? Entonces, si sube, se baja el impuesto, si baja el precio de esos combustibles, el impuesto sube, entonces en el fondo se va recuperando este fondo, ¿ya? Y en el pasado, y es probablemente lo que se podría hacer ahora, porque obviamente el gas de balones no está, no se usa como en el transporte. Entonces, lo que existió en el pasado y durante bastante tiempo, que se creó en el año 91 para la crisis del Golfo, que también los precios internacionales del petróleo subieron notablemente, fue el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, y que se aplicaba a más combustibles, y en particular al gas licuado. Entonces, ese mecanismo, digamos, estabilizaba precios y hacía que las variaciones no fueran tan altas. Perfecto, Marisabel, muchas gracias por recibirnos esta mañana. Veremos si finalmente tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Un fondo de estabilización que abarque también estos combustibles, en este caso el gas. Cuando ya viene el invierno, se aumenta también el consumo de este producto para la calefacción, no solamente para el uso diario. Así que sin duda los vaivenes internacionales nos van a tener bien preocupados para el bolsillo cuando hablamos de este tipo de productos. Bien, pues muchísimas gracias, Dani. Gracias a la entrevistada también. Que tengan un buen día ambos. Nos vemos. Buen día. 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a volver con Fabián Collado, que nos ha mostrado este funeral de alto riesgo con disparos abiertamente en las calles, con el terror, por supuesto, Fabián, que esto significa para los vecinos que tienen ahí, obviamente, la posibilidad de una bala loca, la impunidad al lado de sus casas. Cuéntanos un poquitito qué pasó. Esto fue en Tiéndolo Espejo. Exactamente, Carla, Carola, porque eran con metralletas que estaban percutando disparos estos sujetos en el exterior de uno de los inmuebles donde se estaba realizando este velorio calificado por parte de Carabineros de alto riesgo. Se trata de la calle Tucana con Júpiter. Ya llevan 2 días realizando este show pirotécnico, y además lo peligroso de percutar disparos con armas de grueso calibre, lo que podría generar obviamente alguna tragedia. Vamos a revisar primero el ambiente de lo que sucedió durante las últimas horas en la comuna de Los Pecos. Aquí estamos todos, malditos hijos de puta.
Parece una película de no acabar, porque ya muchas veces les hemos mostrado funerales de alto riesgo donde delincuentes estaban con armas de grueso calibre, con metralletas, lo que ustedes estaban observando en pantalla, percutando disparos sin importar de que alguna de estas balas pudiera llegar hasta alguna de las propiedades aledañas, afectando a menores, como se ha ocurrido en diferentes sectores de nuestro país, fundamentalmente acá en la región metropolitana. Muchas balas que provocan el efecto parábola y que terminan ingresando hasta el interior de las propiedades y que incluso en otros casos han terminado con la vida de inocentes. Pues bien, todo esto fue seguido por parte del Control de Orden Público de Carabineros, con todo el grupo de operaciones policiales especiales que estuvieron en el lugar. No intervinieron, no hay detenidos, estuvieron siguiendo de cerca que esto no generara una tragedia mayor, pero de todas maneras es algo que lamentablemente no cesa. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la policía uniformada. Han monitoreado a los asistentes de un velorio en la comuna de Los Espejos, a raíz del fallecimiento de un individuo el pasado fin de semana por una junta de cuentas. Personal de Carabineros ha debido intervenir en reiteradas ocasiones con la finalidad de resguardar la integridad física de los vecinos de la comuna de Los Espejos, toda vez que los asistentes han lanzado fuego de artificio y disparos al aire. Al momento no se registran personas detenidas. No hay detenidos, pero de todas maneras lo que se ha estado chequeando son los diferentes centros asistenciales en los alrededores de la comuna de Los Espejos para poder observar si que hay alguna persona que ha terminado herida a raíz de todo esto. Hasta el minuto no hay registro de ello, pero este es un buen punto para tener ojo por parte de las autoridades para que de una vez por todas terminen estos funerales de alto riesgo. Vamos a revisar otra información. Nos trasladamos hacia la región de Valparaíso, donde un crimen quedó al descubierto y además un sujeto terminó parapetándose en el Cerro San Roque. Todo esto generó todo un intenso operativo que ustedes están viendo por parte de Carabineros. Estamos hablando del sector de calle Los Pajaritos con Camino Viejo Bajo. Son los vecinos los cuales denunciaron aquello a la policía uniformada, diversas peleas que estaban desde el interior de un inmueble, y un sujeto de 55 años se parapetó al interior del inmueble, incluso disparó en contra de Carabineros. Todo esto ocurrió cerca de las 9:30 de la noche. Se trataba de un miembro del ejército en retiro de 55 años, suboficial en retiro, el cual luego de tener como rehén a su conviviente y haberla asesinado, es ahí cuando ya Carabineros pudo controlar la situación y lo tomó detenido. Vamos a revisar declaraciones de la región de Valparaíso. Cuando el golpe va ingresando, he recibido por diferentes cantidades de disparos desde el interior, motivo por el cual se hace ingreso al inmueble y encontramos una víctima, una mujer adulta, tendida en el piso. Tuvo bastante tiempo, eso nos dio paso para que nosotros pudiéramos ver en qué lugar estábamos operando, porque era una quebrada, una zona bastante difícil de acceso, y una vez que ya teníamos los puntos de acceso, proseguimos. No, quedamos pero helado. Nunca había pasado esto acá. No se ve cualquier barrio tranquilo y nunca ha pasado algo así. Asombroso porque nunca, yo llevo 13 años aquí viviendo y nunca se había escuchado un caso así. Menos aquí en este sector, porque aquí en este sector son súper tranquilos. Horas tensas que se vivieron anoche en el Cerro San Roque de la región de Valparaíso, lo cual está en manos ahora de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, la cual está realizando todos los peritajes de rigor, analizando diferentes aristas en un nuevo caso. ¿Cuál es el origen? Un femicidio, nuevo episodio de violencia en contra de la mujer que lamentablemente termina con una de ellas sin vida, Carola Carla. Tremendo. Muchísimas gracias, Fabián, por este informe. Que tengas un muy buen día. Nos vemos. Ya estamos junto a Sofía Norman aquí en nuestro estudio para revisar lo que está ocurriendo, el panorama que está ocurriendo con este conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que ha dicho el presidente Zelensky es que definitivamente aceptó que no va a ingresar a la OTAN. Sin embargo, también ha dicho que necesita más refuerzos porque los ataques siguen acercándose a la ciudad de Kiev. Estamos viendo imágenes de verdad devastadoras, sobre todo porque están entrando a los lugares poblados donde hay sectores residenciales. Sofi, como
¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es la actualización del momento? Exactamente, muy buenos días. Estamos viendo las imágenes de los ataques, los bombardeos aéreos que se han dado durante esta mañana en la capital, en Kiev. Recrudecen los ataques que han realizado las tropas rusas durante las últimas horas en esta jornada en específico. La información que tenemos hasta el momento es que no hay víctimas fatales en lo que estamos revisando en las imágenes, a diferencia del día lunes y martes, que lamentablemente tuvimos que informar de estas muertes allá en la capital, a medida también que se intensifican los ataques rusos en Kiev, en la capital, también en el resto del país. Estamos hablando Kharkov durante este día miércoles, día número 21. Además, desde que las tropas ingresan al territorio de Ucrania, habrían 2 personas muertas. Estarían sumando, según las autoridades locales de esta ciudad de Kharkov, 500 víctimas civiles que lamentablemente han perdido la vida en estos ataques, los bombardeos como los que estamos revisando en imágenes. Todo esto también dentro de esta arista, también la diplomacia, los pedidos de ayuda que ha realizado el mismo presidente Volodymyr Zelensky. Él, aclaró, ayer dice que ya van a desistir, se dan cuenta que ingresar a la OTAN, a esta alianza militar, es básicamente imposible, pero de todas maneras continúan estos pedidos de ayuda. Manden aviones, manden armamento, porque nosotros no podemos hacer el frente infinitamente. Y además sigue aumentando la cifra. Se proyectaba en 1 millón, se proyectaba 2 millones. Se están proyectando la cifra a niveles de verdad altísimos, de no solamente las personas que quieren salir de Ucrania, y cómo va a ser ese éxodo de refugiados, de niños, de familias. Exactamente, ya la última cifra que entregaron las autoridades desde Naciones Unidas, estamos hablando de más de 13 millones de personas, de refugiados que han salido de Ucrania. Esto, claro, no contempla todas las personas, los desplazados que están dentro del territorio ucraniano, que están intentando salir de ciudades como la capital, que estamos revisando en imágenes, que no han podido cruzar finalmente los distintos países que rodean a Ucrania. 3 millones de refugiados, una cifra, un número que podría alcanzar los 6 millones de ucranianos, también de personas que estaban viviendo en Ucrania antes de esta invasión hace 3 semanas. Bien complicada la situación hoy día. Tal vez estemos viendo nuevas conversaciones entre Rusia y Ucrania. El mismo presidente Volodymyr Zelensky dice que son cada vez más realistas las conclusiones a las que se están llegando. También estaremos atentos durante este día miércoles. Hemos visto que Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano, se ha dirigido a distintos parlamentos, distintos gobiernos, intervenciones que han sido ovacionadas. Estamos viendo también imágenes de cómo lo visitaron en la capital líderes europeos. Ahora vamos a estar con los ojos puestos en el Congreso estadounidense, donde dentro de las próximas horas debería dirigirse, claramente de manera telemática, el presidente Volodymyr Zelensky, insistiendo en este llamado a Occidente, buscando también la ayuda que necesita Ucrania. En estos momentos estaremos siempre actualizando de todas maneras durante lo que queda de la mañana. Claro que sí, vamos a estar atentos a eso. Vamos a estar haciendo también lo que está pasando en Estados Unidos con el viaje de Joe Biden. Sofía Norma, muchas gracias por la información, por la actualización a esta hora del conflicto ahí en Ucrania. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Bien, vamos a hablar ahora de algo que le interesa muchísimo a la ciudadanía. Vamos a hablar de lo que le afecta al bolsillo. Queremos hablar del quinto retiro, que ya es una posibilidad, al menos ayer así se esbozaba. También de una aspiración muy sentida según todas las encuestas de la ciudadanía, que es llegar a un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Vamos a conversar esta mañana con Juan Ortiz. Él es economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y ya está aquí con nosotros en el estudio. Juan, muchísimas gracias y bienvenido. Ok, muchas gracias. A ver, partamos hablando de la posibilidad de un quinto retiro. En realidad se le dice quinto retiro, llevamos 4, pero uno frustrado. O sea, de verdad, si es que se llegara a sacar plata, sería el cuarto. ¿Puede nuestra economía resistir un quinto retiro o cuarto real? ¿Y cuáles serían los efectos que esto tendría? Porque hay mucha gente que dirá, lo necesito, realmente todo se ha encarecido y no me alcanza mi sueldo. Bueno, claro, en este contexto un nuevo retiro realmente no sería óptimo para la economía. Hay que entender que los retiros cuando se hicieron en su momento, primer y segundo retiro, tenemos una economía que está prácticamente cerrada en medio de una pandemia, un hecho inédito, pero ahora con un quinto retiro obviamente la situación económica es muy diferente. Hoy tenemos una economía fundamentalmente abierta, donde ya no existen restricciones de movilidad en la práctica. Y por otro elemento tenemos unos efectos que se han venido acumulando del efecto del primero, segundo y tercer retiro. ¿Qué pasa? Hoy tenemos una economía que está sobre recalentada
Por una parte, tenemos presiones inflacionarias importantes, por lo tanto, obviamente, un nuevo retiro lo que haría sería generar un mayor shock de liquidez en la economía que obviamente tendría efectos en diferentes variables económicas. Por una parte, las tasas de interés. Por ejemplo, hoy vemos las tasas de interés hipotecarias que están a niveles de sobre 4%, y esto ha llevado a que sean las más altas en los últimos ya 8 años. Déjame como entenderlo en simple. Si retiráramos por cuarta vez de forma real desde los fondos de pensiones, ¿todo se encarecería más? O sea, ¿podría ser que la situación que hoy día lleva a muchos a necesitar este dinero finalmente termine siendo peor? Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un shock de liquidez que hace que en últimas, digamos, genere una mayor velocidad del consumo, y esa mayor velocidad del consumo, dada el ajuste de la producción, se refleja en incremento de precios. Ya, hay más plata para gastar en el fondo de una sola vez y muy rápido. Exactamente. Entonces tenemos una inflación hoy que es de ya casi un 8%, y eso lo que vendría a hacer es que vendría a acelerar mucho más el proceso inflacionario. Ahora, hay gente, Juan, que dice esto es el cuco, porque en realidad dicen que son los retiros, pero no son los retiros. Hay factores internacionales que entiendo que es muy cierto. Tenemos escasez de alimentos que ha hecho que los alimentos también se encarezcan. Tenemos el conflicto de Rusia con Ucrania, que también está generando una mayor inflación. En lo real y en esa ecuación, ¿cuánto representa el retiro de fondos de pensiones? ¿Agudiza de verdad mucho la situación? Sin lugar a dudas, la agudiza. Veamos el último informe de política monetaria del Banco Central. Cuando el Banco Central explica, digamos, la aceleración de la inflación, en su informe del mes de diciembre indica que prácticamente un 70% de esa mayor inflación está explicada por factores internos, fundamentalmente el shock de liquidez que tuvo la economía. 70%. En términos, digamos, de toda la variación. Ya, y un 30%, esa variación en un 70% es por los retiros y el 30% restante sería por todos estos otros factores internacionales. Ahora, obviamente estamos hablando no solamente del tema de los retiros de fondos previsionales, sino también la liquidez que generan las transferencias monetarias del gobierno a través del IFE. Entonces, el shock de liquidez en la economía, estamos hablando que en el año, entre el 2020 y 2021, fueron casi 80.000 millones de dólares que se inyectaron en la economía. Por lo tanto, obviamente, esto te genera una impresión inflacionaria que hoy le estamos viendo y que se va a mantener en el mediano plazo, y más en el contexto de la guerra de Ucrania y Rusia. Por lo tanto, hoy generar un nuevo shock de liquidez realmente es complejo. Y con otro elemento importante, que aquí estamos es descapitalizando un sistema de pensiones y estamos dejando a gran parte de población que ya no tiene ahorros previsionales. Claro. Y estamos sacrificando pensiones futuras. ¿Por qué? Porque obviamente esto afecta fundamentalmente a los más jóvenes. Por lo tanto, a la medida que estemos sacando digamos, recursos del sistema, tenemos impacto en las pensiones futuras y un menor ahorro nacional en la economía. Menos fondos, por supuesto. Ahora, ya, pensando y viendo lo que va a pasar con esto, hay varios expertos que dicen que esto no es sustentable, además no es sostenible, es algo que es una vez y la plata se va, y la plata sabemos que se va entre los dedos muy rápido. A lo mejor algo más estructural es la propuesta que está sobre la mesa del gobierno, que es aumentar el salario mínimo. Se ha hablado hasta ahora de 400.000 pesos este año y 500.000 al finalizar. Es un salto de 50.000 pesos. Resisten, por ejemplo, las pymes porque finalmente son ellas las que tienen que enfrentar en su gran mayoría un aumento de salario. Las grandes empresas en general ya pagan más que el salario mínimo. Sí, exactamente. Bueno, aquí hay un proceso, digamos, que es complejo. ¿Por qué? Porque tendríamos un incremento aproximadamente entre un salario mínimo de 350.000 pesos a 400.000 pesos, un aumento de más de 14%. En un plazo bastante corto. Y es mucho más que lo que sube año a año, lo que hemos visto en discusiones anteriores. Sin lugar a dudas, pero hay que tener en cuenta esto, el salario en términos reales. ¿Por qué? Porque por otra parte la inflación esperada en los próximos meses, cuando se genere el ajuste, va a ser cerca de un 3%. Ay, qué bueno este ejercicio, porque en el fondo, no sé si se puede hacer la proyección. Sí. Uno dice va a subir 50.000 pesos, pero esos 50.000 pesos no valen lo mismo hoy día que lo que va a valer cuando esto ya se apruebe. Sí, y por cierto que no vale lo mismo que antes de tener una inflación acumulada de un 7%. ¿Se puede proyectar más o menos? Esos 50.000 en el fondo vendrían a equivaler a cuánto real. O sea, claro, aquí lo que habría que hacer el ejercicio es simplemente lo siguiente. Tú tienes un incremento nominal, que es el incremento de un 14%, y por otra parte tienes una variación de precios. Por lo tanto, tenemos que descontar la variación nominal de la variación de precios para ver la variación real. Entonces, si yo sumo y resto, estoy diciendo que te estoy aumentando un 14%, la inflación esperada respecto a hoy, al ajuste que se da, es aproximadamente un 2,8%, 3%, lo que espera el mercado. Por lo tanto, en términos reales, estamos hablando de un incremento de un 11%, en términos de capacidad adquisitiva del salario. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema no es que aumente, digamos, el salario real. El problema es que eso tiene que ir emparejado con un incremento de la productividad. Y ese es el gran desafío de la productividad laboral. Es decir, la productividad laboral se va a ajustar de tal forma que compense esta variación. Espérame, porque eso tiene harto que ver con las 40 horas, pero antes de que se me vaya el punto, con esto de la proyección, tú dices, claro, los 400.000, que son un aumento de 50.000, van a tener un aumento menor si es que lo llevamos a cifras reales. Me pregunto entonces qué pasa con el aumento a 500.000 que el gobierno está delineando para fines del mandato.
¿Podría ser que llegue tarde una medida como esa? Que en el fondo la vida se haya encarecido tanto que te suban de 350.000 a 500.000 ya prácticamente no se sienta. No, mira, en ese sentido lo que uno tendría que hacer como ejercicio, simplemente, bueno, ¿cuánto va a ser la inflación acumulada de aquí a 3 años más? ¿Y qué estamos viendo hoy? Hoy la inflación esperada, digamos, promedio del año está en torno a ya un 6, 5, 7%, pero para los otros años se espera que la inflación empiece a ceder paulatinamente. Ya, y ahí la plata empieza a rendir más, por así decirlo. Claro, exactamente. Entonces, obviamente, inevitablemente, si eso se lleva a cabo y efectivamente va a ser así, esto va a generar un incremento del salario real. El problema es cuál es el impacto en el mercado laboral, porque esto es complejo que ese incremento se refleje también en una variación de la productividad. Y si esto no es así, lo que va a generar es un shock en términos de incrementar el costo, digamos, unitario por hora en términos de costos laborales. Y eso se refleja, por una parte, en un carecimiento de la mano de obra, que puede reflejar una caída en términos de la creación de empleo, de la demanda de empleo, por otra parte, y por otra parte a las empresas, que van a sufrir el shock de costos, dado el incremento del salario, que es mucho más alto del incremento de la productividad de los trabajadores, también pueden terminar ajustando más los precios al consumidor. Bien, pues Juan Ortiz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga muy buen día, súper instructivo. Carola. Muy buenos días. Nosotros ya estamos terminando esta edición de 24 AM. Nos vamos a ir con una imagen que nos avisa, Carla, que hoy día el presidente Gabriel Boric se reúne con las policías, tanto con carabineros, con la PDI, en una reunión que en pocos minutos va a comenzar ahí en La Moneda. Con estas imágenes nos despedimos 7:59. Que tengan un buen día miércoles. Que les vaya muy bien. Buen día.